Hola, Dios les bendiga, muy buenas tardes o noches, depende cuando estén viendo este video. Es un privilegio poder meditar en el salmo que hoy nos toca, porque de hecho he encontrado diferentes, no interpretaciones, sino ajustes en cuanto al tiempo, o más bien la gente piensa que este salmo lo escribió el rey David al principio de su ministerio, y algunos, de hecho la gran mayoría, piensan que fue al final de su ministerio. De hecho, piensan que fue antes de morir, ya cuando tienen un gran aprendizaje, una experiencia en cuanto a su relación con Dios. Y sabe una cosa, este salmo nos puede ayudar y nos puede enfocar a reconocer algunas cosas en nuestras vidas, porque es necesario que tú y yo reconozcamos algunas cosas para vivir más tranquilos, para vivir con más sapiencia, para vivir con más sinceridad y sensatez. Porque si te fijas, en este tiempo donde pues la gente anhela regresar a un pasado o a algunas actividades que ellos pensaban que era el todo de su vida. eh, Tienen que reacomodar sus pensamientos, reacomodar su forma de vivir, y ahora empieza a cambiar esto y podemos encontrar realmente el todo de nuestra vida. Podemos encontrar el propósito de nuestra felicidad, de nuestra tranquilidad, de nuestra razón de ser en Dios. Y en esta ocasión nos conviene y nos compete estudiar el Salmo, donde vamos a dividirlo en varias partes para su mejor comprensión. Y el día de hoy, pues vamos a invitarlos a que nos acompañen con esta lectura del Salmo 18, y vamos a leerlo también, pues únicamente la primera parte, del verso 1 al verso 3, donde tú y yo podemos encontrar grandes enseñanzas, pero vamos a reconocer la protección de Dios, porque a veces nos enfocamos únicamente en los problemas o en las carencias o en las situaciones difíciles, y nos hemos olvidado de las veces que Dios nos ha protegido. Incluso podemos descuidarnos y pensar que Dios no nos está protegiendo, que Dios no está al control de todo, y sabes, Dios tiene el control de todo. Sin duda alguna, después de un tiempo, cuando tú y yo aprendamos, cuando tú y yo maduremos, vamos a decir: Dios, gracias por esta prueba, aunque no la deseamos, aunque no quisiéramos que pasara por nuestra vida. Aprendimos a confiar en ti, aprendimos a depender de ti, aprendimos a madurar en ti, aprendimos a diversificar nuestra manera de hacer cosas, de incluso de trabajar, de reunirnos, de relacionarnos, pero maduramos y pasamos la prueba. Estoy seguro que si tú y yo nos tomamos de la mano de Dios, esto vamos a decir, e incluso vamos a aprender y vamos a mejorar. Vayamos pues a este Salmo 18, donde yo le puse como título: reconociendo la protección de Dios. Antes de leer esta primera porción del Salmo, te recuerdo que la vida del rey David, la vida de este salmista, la vida tuya como la vida mía, pues está llena de victorias, de fracasos, de tropiezos, de errores, por supuesto, también de aciertos, pero también hay gente que nos puede ayudar, o tú y yo podemos ayudar a los demás. Pero en fin, tenemos que analizar los hechos, lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando, incluso hasta nuestras intenciones. Todo esto nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, nos ayuda a ser mejores personas, y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es lo que este salmo nos va a ayudar a madurar y a crecer y a enfocar nuestro pensamiento. Cuando tú y yo reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida, no solo nos ayuda a reconocer nuestros errores y nuestras fallas, porque hay versos donde dice que la escritura, la misma Biblia, es como un espejo. Es como nuestro ayo, decía Pablo, ¿no? Nos ayuda a ver nuestros defectos, nos ayuda a ver eh, cuando estamos caminando mal, cuando estamos equivocados, cuando estamos haciendo cosas de las cuales nos va a llevar a la perdición o al error o al fracaso, o tal vez incluso dónde podemos mejorar en nuestras vidas. O también si estamos viviendo y actuando de una manera asertiva, y siempre podemos mejorar nuestras actitudes y nuestras actividades en la vida. Bueno, eh, ¿a quién podremos acudir? ¿A quién podremos pedir ayuda en tiempos de dificultades, de crisis, de pandemia, de desesperación, de soledad?
únicamente a Dios. Podemos acudir a mucha gente, incluso las palabras de muchos nos pueden ayudar, nos pueden aportar, y más si están relacionados con Dios, por supuesto. Pero sabes, es Dios quien llena nuestra confianza, es Dios quien llena nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón, quien puede ocupar todos nuestros sentidos y le da un sentido diferente a nuestra vida. Si este salmo lo escribió David antes o después, no importa. Es un salmo donde se reconoce la presencia y la protección de Dios en la vida del salmista. Y sabes, tú y yo espero que temprano reconozcamos la presencia, la protección y la bendición de Dios en tu vida y en mi vida. Tal vez este salmo fue escrito cuando Saúl lo perseguía, tal vez cuando su hijo Absalón también quería matarlo, o cuando algunos de sus enemigos tal vez quería acabar con él, o incluso ya cuando estaba viejo y no lo calentaban nada, cuando tal vez veía el pasar de sus años y hacía un recuento de su vida y de las veces incluso donde Dios lo había protegido a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de la minoría en cuanto a protección o de sus debilidades o de las adversidades. Dios había estado con David como lo quiere y lo puede estar contigo y conmigo. El propósito de este salmo y de esta introducción a esta serie de estudios, porque vamos a dividir en varias partes este estudio, es que tú y yo podamos disfrutar y reconocer y poner en práctica la protección de Dios en nuestras vidas, por supuesto. Que no nos esperemos el día de mañana o del pasado, o cuando estemos más maduros, o cuando estemos más grandes, o cuando, no sé, empecemos a disfrutar de la protección y de la cercanía de Dios hoy mismo. Pues hagámoslo. Vayamos a este salmo y a este salmo y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Te recuerdo que estamos en el Salmo 18, verso 1 al verso 3. Si tienes una porción de la escritura, pues tómala, y si no, no te preocupes, la puedes descargar en la app, en tu computadora, en tu teléfono. Hay más de 1000 versiones. No importa la versión que tú tengas o no importa la versión que tú encuentres, siempre la escritura va a traer bendición para tu vida, siempre va a dejar una semilla en tu corazón que va a fructificar temprano que temprano. Siempre va a traer bendición, siempre va a traer libertad, va a traer oportunidad de vida, oportunidad de cambio, oportunidad de aprender a disfrutar la vida y, por supuesto, oportunidad de hacer el bien y hacerse el bien a sí mismo. Permíteme, te leo del verso 1 al verso 3. Te recuerdo que este salmo lo escribió David. La mayoría de estos salmos los escribió David, pero no todos. Hay varios salmistas. Uno de ellos es Moisés. Y en el caso de David podemos ver cómo él aprendió a depender de Dios desde que era muy joven, desde que él era pastor de ovejas, desde que se tenía que enfrentar a enemigos gigantes que lo duplicaban en peso, en ferocidad, porque incluso enfrentó a leones, a lobos, a osos, y seguramente tú y yo no vivimos en el desierto, en un lugar donde haya este tipo de fieras salvajes, pero seguramente tú y yo pensamos en alguna fiera salvaje. Puede ser la economía o puede ser esta pandemia, aunque ya parece ser que está la vacuna en su tercera fase y en diciembre ya empezamos. No sabemos, pero nosotros dependemos de Dios y tú y yo podemos acudir a Dios como en este caso David. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Dice la escritura a la letra: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Oye, qué hermoso empieza el salmo diciendo, declarando un amor a Dios. Al rato vamos a desmenuzar verso por verso, pero ¿cuántas veces no nos acercamos a Dios para pedirle cosas? Tristemente, a veces nos acercamos a Dios para reclamarle cosas, para preguntarle cosas. ¿Cómo permites, Dios, que pase esto? Como si fuéramos más sabios, como si en verdad tú y yo tuviéramos el control de las cosas y pensamos que Dios no lo tiene o que es irresponsable en cuanto a su permisividad con el ser humano. No, recuerda que tenemos el libre albedrío. Y cuando tú y yo fallamos, cuando los demás seres humanos fallan, únicamente Dios nos deja experimentar a veces, porque en su gracia y en su misericordia, muchas de las veces, es más, creo que en gran parte de las veces,
no nos deja experimentar las consecuencias de nuestros errores, las consecuencias de nuestros pecados. Verso 2. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Qué cosa tan tremenda, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Leía algunos comentarios y decían algunos, ¿sabes qué? Aquí el rey David utilizó 5 cosas o 5 herramientas que usan los soldados para la guerra, ¿sabes? Tal vez tú y yo no somos soldados, no sabemos nada de guerra, pero sí podemos identificar muy bien que la roca donde tú te paras en un temblor, donde hay un cimiento firme, no te va a tirar tu casa, donde tú estás seguro, donde tienes protección, fortaleza mía, donde entiendes que cuando tus fuerzas y mis fuerzas terminan y acudimos a Dios, vienen unas fuerzas mejores, más fuertes, eternas, que nos levantan, que nos ayudan, que nos animan a seguir adelante y que nos permiten luchar, trabajar y esforzarnos e incluso sonreír a pesar de las adversidades. Pero no nomás eso, pertenencia. Dice, Dios mío, tú le perteneces a Dios y Dios te pertenece a ti. Pero decimos, esto se trata del libre albedrío, porque Dios no nos obliga a creer en Él ni a depender de Él. Tú y yo decidimos si tenemos confianza en Él, si depositamos nuestra fe en Él, si queremos que Él nos proteja, nos defienda, si queremos que Él sea nuestro parámetro de vida, incluso si queremos que Él sea nuestra roca, mi escudo y mi fortaleza, dice. Mi escudo y mi fuerza de salvación, mi alto refugio. ¿Sabes una cosa? En Dios podemos encontrar todo, pero como decíamos, de ti y de mí depende todo esto. Dice el verso 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¡Wow! Se enfoca David no en el problema, se está enfocando en Dios y esto cambia la perspectiva de cómo vemos los problemas, de cómo enfrentamos los problemas, de cómo vemos la vida e incluso cómo resolvemos y solucionamos los problemas o las dificultades de la vida. Dice la respuesta a este mismo verso 3, y seré salvo de mis enemigos. O sea, espérame, estaba diciendo, porque no sabemos qué pasa por la cabeza de David, pero tal vez pasaba temor, como a veces tú y yo tenemos miedo. A veces tenía una perspectiva de que las cosas podrían fallar, de que sus enemigos podrían acabar con su vida, de que el resultado no podría ser bueno, pero él se recuerda algunas cosas, quién es su fortaleza, quién es su roca, quién es su castillo fuerte, en quién deposita su esperanza. Y cuando tú y yo hacemos lo mismo que David, acaba diciendo, seré salvo de mis enemigos, seré salvo de esta enfermedad, seré salvo de la tristeza, del dolor, de la desesperación, de las cosas que agobian mi vida y tu vida. Y es por eso que tú y yo tenemos que reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Esta introducción o este principio del Salmo 18 nos invita a que reconozcamos y digamos a los demás que amamos a Dios, que amamos a Dios. Esta introducción o este principio del Salmo 18 nos invita a reconocer y también decirle a los demás, incluso a nosotros mismos, porque a veces hace falta reconocerlo, a veces hace falta decirnos a nosotros mismos, recordarnos. Tenemos una débil memoria en cuanto a las cosas buenas y las bendiciones de Dios para tu vida y para mi vida. Pero David lo hizo. Tenemos que reconocer, recordar, declarar que Dios nos ama. No hay cosa más hermosa que eso, que Dios nos ama. Tú y yo anhelamos tal vez el amor de nuestros padres, la preferencia de nuestros padres, el halago de nuestros padres, de nuestra familia. Después van cambiando los tiempos, tal vez con los abuelos, con los tíos, después con la novia, con el novio, con el esposo, con la esposa. Anhelamos que vea en nosotros, que nos admire, que nos ame. ¿Lo sabes? Lo que debemos de buscar y anhelar es que Dios nos ame. Y eso es fácil de encontrar porque Él ya lo hace. Únicamente tenemos que reconocerlo, únicamente tenemos que acercarnos a Él, únicamente tenemos que disfrutar de su amor.
Pero también tenemos que reconocer y decirles a los demás y a nosotros mismos que el verdadero amor emana de Dios, que el verdadero amor emana de Dios. Puedo amar, tú puedes amar. Puede haber un amor puro de los padres, del esposo, de la esposa, porque hay gente buena, hay gente que sí sabe amar, pero el verdadero amor, el amor más puro, más limpio, más perfecto, emana de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a amar es porque estamos conociendo a Dios, es porque Dios derramó amor en nuestra vida, es porque estamos en una relación con Dios, es porque estamos aprendiendo ese amor que perdona, que es fiel, que sana, que lucha, que se esfuerza. Alguien preguntó por ahí y decía, ¿has trabajado alguna vez? ¿Has luchado? ¿Has esforzado? ¿Y no ves resultado de la otra persona? Hay gente que buscaba o que respondía o que tal vez con buena intención, por supuesto, quería animar a esta chica y le decía, no, tú busca tu propia felicidad, deja de pensar en los demás. Tal vez una teoría del yoísmo, ¿no? Yo humildemente le respondí, sí, sí me ha pasado, pero lo mejor es hacer lo que nos toca. Lo mejor es hacer lo bueno, lo mejor es escuchar a Dios, es tener constancia y dar nuestro máximo en la vida, el mayor esfuerzo. Si la otra persona, la sociedad o las circunstancias no cambian o no funcionan, ese no es asunto mío ni tuyo. Tú y yo dimos lo mejor, fuimos constantes, nos esforzamos, dimos un extra, obedecimos a Dios, hicimos lo que nos tocaba y podemos estar tranquilos sin importarnos lo que hizo la otra persona, la sociedad o las demás personas, o incluso lo que opinen de nosotros. Pero no hagamos lo que queramos, hagamos la voluntad de Dios. Aquí mismo en este Salmo 18 está diciendo el salmista, y claro, que es lo que tú y yo tenemos que pensar y que decidir, decir. Mi fortaleza no está en el dinero, no está en las cosas materiales, no está en el conocimiento, no está en la materia, está en Dios, está en Dios. De la misma manera, tú y yo podemos aprender de la vida, podemos cambiar nuestra cosmovisión de la vida, podemos canalizar nuestra vida hacia esa roca, hacia ese castillo, hacia ese libertador, hacia ese escudo, hacia esa fuerza que todos necesitamos, hacia ese salvador que este mundo necesita, le urge en este momento. Este mundo le urge más la presencia de Dios, el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas que la vacuna para este coronavirus. ¿Sabes? Él puede sanar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, puede renovar tus emociones, puede sanar tus heridas. Él es el todo, el Salvador, el otro refugio, nuestra fortaleza. Bueno, reconozcamos su presencia en nuestra vida, en este mundo, incluso cuando hay problemas, cuando tal vez después de un ciclón, después de un huracán, después de un tiempo no deseable, viene otro, Él puede detenerlo, puede pararlo, puede minimizar o incluso puede dejarlo y que tú y yo aprendamos a vivir y incluso aprender de la tempestad. Pero tenemos que aprender a reconocer a Dios en todos los tiempos, en tiempos de abundancia, en tiempos de bonanza, en tiempos de enfermedad, de salud. Es un privilegio conocer y depender de Dios. Es una gran bendición, ¿sabes? Yo no sé tú, pero yo como David quiero estar siempre con Dios, quiero invocar su nombre, quiero depender de Él. No importa la edad que tengas, ¿sabes? Siempre mentalmente o emocionalmente vamos a depender un poco de papá o de mamá o del maestro o de alguien con quien aprendimos, pero de quien debemos de depender y descansar y reposar y seguir aprendiendo es de Dios. No hay mejor refugio, no hay mejor fortaleza, no hay mejor roca, porque en Él hay perfección. Decía
El- la escritura dice todavía, pues, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con eso, Dios, aún con todo y eso, aún y con toda esa situación, Dios me recogerá. Porque Dios no falla, porque sus fuerzas no terminan, porque su amor es perfecto, porque su fidelidad es mejor que la tuya y que la mía. No se puede comparar con nada. Y el padre, la madre, el esposo, la esposa que aprenda a amar, ¿sabes? Está aprendiendo únicamente del amor de Dios, que se da a sí mismo, que es capaz de morir en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Ese amor perfecto que no tiene límites. Es necesario estar junto a Dios. Acércate a su palabra, léela, platica con Él, ora de noche y de día, a cada momento. Por supuesto, asiste a los cultos, escucha la palabra de Dios, ten un devocional con Él. En fin, permanezcamos permanentemente, constantemente y conscientemente en su presencia. Tratemos siempre de reconocer y de estar en la presencia de Dios. Bienvenidos a este estudio del Salmo 18. Vamos a estar estudiando cada miércoles. Por supuesto, va a quedar aquí grabado en la página de Facebook, en nuestra nueva página de YouTube. Que Dios te bendiga. Pongamos en práctica todo esto que hemos aprendido y sin duda alguna vamos a vivir y vamos a enfrentar y vamos a disfrutar la vida en forma muy diferente. Si te gustó, si Dios te dijo algo, por supuesto, platica con Él. Pero también haznos algún comentario, alguna pregunta, y si te fue de bendición este estudio, compártelo con otras personas. Sin duda alguna, la palabra de Dios, la presencia de Dios, cambia y transforma nuestra vida. Cambió y transformó mi vida. Me hizo ver la vida e incluso me la hace seguir viendo de forma diferente. Sigo aprendiendo y sigo todavía madurando en el Señor porque todavía me falta mucho y seguramente tú también puedes aprender y madurar en Él. Y esta misma bendición la podemos compartir con otras personas. Pongamos en práctica y no olvidemos lo aprendido hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.